Church Story, episodio 8, Hillsong Church. La iglesia Hillsong, una iglesia que definitivamente ha marcado a prácticamente todo el mundo evangélico en los últimos 50 años, 40 años, 30 años, el tiempo que ustedes consideren. Si ustedes hoy van a una iglesia y la iglesia tiene muchos instrumentos en vivo y una atmósfera tenue con luces y humo y con una gran calidad musical, esa iglesia ha sido influenciada por Hillsong, definitivamente. Hillsong ha generado un modelo que es replicado e imitado en todos lados, y conocer su historia es un poco menester, necesario para comprender dónde estamos parados hoy en el mundo evangélico. Envuelta en escándalos, pero también envuelta en gracia, Hillsong tiene una historia que, a mi entender, nos puede enseñar mucho. Pero comencemos por los orígenes, ¿no? Si hiciéramos Batman Origins, Hillsong Origins, Hillsong inicia. El año es el 1983. Los pastores Brian y Bobby Houston fundan el Hills Christian Life Center. Christian Life Center. En un suburbio de Sydney, Australia. Se dice que al principio la membresía era de apenas unas 300 personas, lo cual ya nos dice que no empezó de cero, ¿no? Es como que ya había un grupito que estaba formándose, que estaba ahí en movimiento. Hillsong arranca entonces en 1983, el año que vuelve la democracia a la República Argentina, en un contexto histórico diferente al actual, un contexto histórico distinto al actual, que yo creo, al mirarlo, nos puede revelar un poco, nos puede explicar un poco cómo fue el devenir de las cosas, ¿no? Hubo algunas etapas a nivel global que comenzaron a asentar las bases para que Hillsong pueda surgir. Entre ellas, la contracultura de los años 60 y 70, ¿no? Ustedes saben que hubo un movimiento pentecostal que nació en la calle Azusa a inicios de 1900, que cambió mucho la historia de la iglesia, y vamos a hablar en futuros Church Story del avivamiento de Azusa Street. Pero conforme fueron pasando las décadas, el mundo pentecostal, que era el de más rápido crecimiento en el mundo cristiano, se fusionó con el movimiento hippie. Fue lo que se conoce como Jesus Culture, Jesus People, Hippie Jesus, un movimiento de jóvenes que estaban en esa cultura, que estaban metiéndole, a un mundo más de paz, que estaban con música, nuevos instrumentos, surgen los Beatles en esa época histórica, y empieza a suceder este movimiento por un lado. Por otro lado, hay una gran cantidad de jóvenes que empiezan a rechazar a la religión tradicional, ¿sí? A la religión conservadora, de traje, legalista, que buscaban un espacio donde poder vivir su fe de una manera cool, de alguna manera. Con música enérgica, ¿viste? O sea, fíjense que todo lo que les voy enumerando acerca del contexto histórico nos empieza a dar una idea de por qué Hillsong toma la forma que toma, ¿no? Y el último punto que me gustaría mencionar es sobre lo que acontece en esta época donde Hillsong nace, tiene que ver con la corporativización, ¿sí? Las iglesias empezaron a tener comportamientos corporativos, lo cual no es necesariamente malo, sino que introduce más bien un cambio con respecto a cómo se manejaba la iglesia en décadas pasadas. Las iglesias empezaron a tener métricas, KPIs, indicadores de performance. ¿Cuánta gente vino? ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuánta gente se queda? Y empezaron a intentar generar de manera tangible números que pudiesen medir el éxito, ¿no? Y todo este modelo que en el mundo se ve, por ejemplo, con McDonald's abriendo sucursales y demás, empezó también a meterse en el mundo cristiano. Hey, abrimos una sede acá. Bueno, en ese contexto nace Hillsong. Y Hillsong es como la mejor respuesta a todas estas tensiones que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia, empieza a comprender por qué un fenómeno como Hillsong aconteció. Pero durante esos primeros años de fundación de Hillsong, yo encontré algo que me llamó bastante la atención, ¿sí? Bastante la atención. Brian Houston, quien abrió esa congregación, era hijo de pastores, es decir, que él ya venía como de este estilo, y comenzó a operar bajo la influencia de las asambleas de Dios. Pero hay un momento donde él viaja a Estados Unidos y se reúne con predicadores como Casey Treat y como otros tantos, que le mostraron de alguna manera, o que mejor dicho, le hicieron ver a Brian
el potencial que podía llegar a tener una iglesia global, una iglesia que haga énfasis en la gracia, que haga énfasis en que Dios quería bendecirte, ¿no? Entonces, Brian vuelve de ese viaje con la visión de crear una iglesia global, una iglesia que llene estadios alrededor del mundo, una iglesia que sea de influencia en la sociedad. Y eso lo declara en un papel, en una declaración, valga la redundancia, en una declaración de misión titulada La iglesia que veo. Yo genuinamente les recomiendo que si ustedes quieren profundizar y conocer más sobre la historia de Hillsong, lean La iglesia que veo de Brian Houston. Pero durante todos esos años de nacimiento y de fundación, Hillsong todavía no existía. Existía The Hills Christian Life Center, ¿no? Que era el nombre original de esa iglesia. En los años 90, ¿qué es lo que pasa? La iglesia, Hillsong empieza a apostar por música. La iglesia Hillsong. Mira, estoy mareadísimo con todo esto, porque entre el lag me distraje mucho. Así que ahora, les pido perdón. Durante los años 90, la iglesia empieza a apostar por la música como principal herramienta de evangelización. Entonces, esta iglesia que se llama Hills Christian Life Center le pone a su grupo de alabanza, a su banda musical, Hillsong, ¿no? Canción de la colina. Era la iglesia de la colina, bueno, ahora tenemos la canción de la colina. Esto empieza a explotar, empieza a crecer mucho, a tener muchísimo alcance en esta década, pero sobre finales de siglo, hablamos del año 99, sucede un cambio estructural impresionante, que es que Brian Houston, que era hijo de pastores, que había abierto su propia iglesia, que era Hills Life Center, debe hacerse cargo de la iglesia de su padre, porque su padre queda envuelto en denuncias relacionadas a abusos y demás. Entonces él se hace cargo de la iglesia de su papá y de la suya, y las fusiona ambas en Sydney. Entonces ahora tiene una iglesia muchísimo más grande de la que tenía antes. Una iglesia que ya tenía la visión de ser global, tenía la visión de ser influencia, que tenía música. Ahora de repente se hacía con muchas más personas así de rápido. Fue entonces, cerca de 2001, que a raíz de esta fusión y a raíz del crecimiento del grupo musical de la banda, deciden fusionar el nombre, cambiarlo a Hillsong Church. Y a partir de ahí inicia lo que llamaremos la era dorada de Hillsong. La era dorada de Hillsong yo creo que está por venir. Y no lo digo como un eslogan, ¿eh? O sea, la era dorada de Hillsong yo creo que está por venir. Lo que Hillsong está haciendo ahora, mucha gente es como que, viste, después de todo lo que fue el documental, Carl Lenz y todo eso, como que dijo, no, Hillsong ya fue. Amigo, entren ahora a ver lo que está haciendo Hillsong y se van a caer de traste. Yo por eso me aventuro a decir que la era dorada de Hillsong está por venir. Pero más allá de mi perspectiva, sí es cierto que durante los años 2000 y los años 2010, Hillsong tuvo una expansión global que no tenía precedentes en el mundo cristiano. Por eso creo que tenemos que estudiar Hillsong. Porque no ocurrió algo así en la historia de la iglesia de la manera en la que ocurrió. La realidad es que yo creo que hubo muchos factores que explican esto. Entre ellos, la música. ¿Sí? La música de Hillsong fue escuchada, cantada, traducida en todo el mundo. Una gran estrategia de marketing. Realmente había gente brillante, muy inteligente trabajando en esto. La adopción de celebridades, digo, la iglesia de Justin Bieber, ¿se acuerdan? Tipo la iglesia de Selena Gómez, que había famosos, basquetbolistas y todo. Eran cosas que hacían que Hillsong llame mucho la atención. Pero, para mí definitivamente Dios también estaba atrás. Una cosa no quita la otra. Entonces, de alguna manera, Hillsong creció tanto que comenzó a abrir sedes en todo el mundo. Sedes en África, sedes en Europa. O sea, de Sydney a Australia comenzó a tener iglesias, hijas, como se dice, a día de hoy creo que en casi todas las capitales, así vamos a decir, power, importantes del mundo. Eso definitivamente estuvo muy, muy impulsado por la música, que era... vos recién hablaste algo sobre el rock antes de Hillsong. ¿Qué era lo que vos decías antes de que arranquemos? Que para mí tiene que volver a tener un poco de rock. Hillsong tiene que volver a tener un poco de rock. O sea, de mucho pad, necesitábamos una buena guitarra eléctrica, un Hillsong United. ¿Tenés? Bien, ahí va. Para lograr todavía como un alcance más masivo, Hillsong diversificó su oferta musical. Ya no estaba Hillsong. Ahora estaba Hillsong United, que tuvo hitazos como Oceans, Tu voz me llama. Un poquito después, 2006, 2007. Bien. El CD desde mi interior. Pero eso era Hillsong también. Sí, Hillsong United, sí. En 2013, ¿qué se lanza? Hillsong Young. Ahí que para... es como la...
más apuntada a un público de la generación Z, con música electrónica. Llegó a ser nominada al Emmy también. Digo, Hillsong Young and Free. Lo que he adorado con Young and Free, no tiene nombre, amigos. No tiene nombre. Un Wake. You will never fail. Un popular opinion, comienza la decadencia. Yo prefiero el rock. No se puede... Un buen pogo de campa necesita una guitarra eléctrica fuerte. Esa es mi tesis. Bueno, con todo esto, con la música como punta de lanza, Hillsong también comenzó a crear verdaderas experiencias en la reunión. O sea, vos entrabas y el comentario era, che, esto parece un boliche, pero hablan de Jesús, ¿viste? Esto es un concierto por las luces, las pantallas LED, las máquinas de humo, los acordes, la manera... Todo eso que hoy es común para nosotros, que lo vemos en muchísimas iglesias evangélicas, un poco nació acá. Un poco se popularizó a través de Hillsong. Entonces, de verdad, se armó una estructura impresionante, digna de estudiar. Iglesias, conciertos, CDs, escuela de liderazgo, conferencias. Hillsong fue como medio, para mí, la ópera prima de ese sistema, ¿no? En un sentido. 16 millones de álbumes llegó a vender Hillsong. 16 millones de álbumes. Pero el catalizador definitivo, o lo que yo creo que terminó de hacer que Hillsong pase a ser cultura pop. Viste que hay un momento en el que vos salís del nicho cristiano para hacer cultura pop. Por ejemplo, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo no es una película que veamos los cristianos nada más, ¿no? Es una película que ha trascendido el mundo cristiano. Dios no está muerto, es una película cristiana. No la ve nadie que no sea cristiano. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, Hillsong pasó de ser algo solo del mundo cristiano a ser algo global, o sea, como de cultura pop, en gran parte, cuando abrió su sede en Nueva York, para mí la capital de Occidente, a través del carismático y polémico devenido en desgracia Carl Lentz. Lentz era un escándalo. Yo realmente lo seguí en esa década. Yo tenía unos 15, 16, 17 años y estaba fascinado con Carl Lentz. Era el pastor menos pastor que yo conocí, ¿no? Conocí, como si hubiese sido una persona a la que le di la mano, ¿viste? ¿No? Como que yo seguía. Su apariencia, sus tatuajes, o sea, son todas cosas que hoy son comunes. Yo sé que ustedes me dicen, o sea, hoy, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Hoy, si yo te digo un pastor que tiene los jeans rotos, ¿viste? Que va al gym, que está tatuado, vos me vas a decir, eso es normal. A mí dame un tipo con sotana y un vitral, ¿no? Porque ahora pegamos la vuelta, ¿no? Ahora queremos solemnidad, cantos gregorianos, ¿viste? Ahora pegó la vuelta a la rueda. Pero hace 15 años, eso era muy disruptivo. Muy disruptivo. Entonces, Carl Lentz lo que hizo Hillsong en Nueva York, mejor dicho, alquilaron un club nocturno en Manhattan, una discoteca, y empezaron a tener reuniones ahí. Y comenzaron a acercarse muchas personas. Y además personas influyentes. Esto que mencionábamos al principio, el rapero Jay-Z, Kevin Durant, Selena Gomez, Justin Bieber. Todos comenzaron a ir porque había algo en Hillsong, había algo en este mensaje de gracia. Muy necesario, muy necesario, muy necesario. Piensen que hay muchas personas que solo han tenido un acercamiento a la religión a través de un Dios sentado en el trono que exige y demanda cosas, que está enojado, que está a punto de castigarnos, y no han escuchado nunca del amor y la gracia de Dios. El problema es que si vos ahora sos un evangélico de hace 20 años, ya escuchaste tanto esto que lo que querés es, no, dame un poco de infierno, ¿no? Dame, ¿dónde está la sana doctrina? ¿Dónde está la sana...? Después voy a hablar de los gordos reformados. ¿Dónde está la sana doctrina? Pero de vuelta, en ese momento era un mensaje no nuevo, sino un énfasis necesario que atrajo a muchas personas. Ni hablar cuando se bautiza Justin Bieber, ni hablar cuando empiezan a salir juntos, ni hablar de todo lo que fue según. Ahora, según se comenta, esto también trajo un efecto negativo en lo que era puntualmente Hillsong Nueva York, que era como que había miembros VIP, ¿viste? Había gente reservada, gente... No importa si vos hacías fila, ¿viste? Si llegaba Bieber se sentaba ahí, ¿viste? Y eso yo lo entiendo, pero no sé si suena tanto como a iglesia, güey, ¿viste? Entonces, había cositas raras, ¿viste? Pero para finales de esta década, para el 18 o el 19, Hillsong era completamente imparable. Y Carl Lentz ya estaba a la par de Brian Houston, que era el fundador. A la par en el sentido de visibilidad. O sea, el tipo iba al programa de Oprah. Oprah es como la Susana Jiménez del mundo, ¿entendés? Iba a debates, se metía en protestas. O sea, era verdaderamente era una figura pública como, no sé, como un actor, ¿viste? Como una estrella de básquet. Pero no quiero hacer demasiado énfasis en todo esto porque creo que ya se ha hablado hasta el cansancio. Todo empieza como a contraerse
hacia finales de 2020 cuando se descubre que Carl Lentz le era infiel a su esposa, ¿no? Carl Lentz fue despedido por esta infidelidad, aunque ya había, y esto lo pueden ver ustedes en el documental, esto lo dice el mismo Carl Lentz, creo que tiene un podcast ahora o escribió un libro, ya no sé qué está haciendo, pero ella se había vuelto como un líder difícil, narcisista, enamorado de sí mismo en el sentido de que, claro, sos mega famoso, sos el número 1 del mundo, loco, ¿entendés? Te comes a todos. Esta concentración de poder, ¿no? de su imagen y todo, ya había levantado como red flags, ¿no? Como que ya había luces de alerta alrededor de este comportamiento. En noviembre de 2020 es despedido después de que se descubra que le era infiel a su esposa. Y ahí lo que empieza a suceder es un sinfín de investigaciones mediáticas alrededor de Hillsong, ¿no? Porque claro, Hillsong se había vuelto ya parte de la cultura pop. Y cuando vos sos parte de la cultura pop te mira con lupa, ¿no? Paréntesis. Dante Gebel quiere ser presidente de Argentina. Pareciera. Si Dante Gebel apuesta a la presidencia y se postula, ¿ustedes qué se piensan que le va a hacer a la iglesia en general? ¿Qué efecto va a tener sobre todos que un pastor quiera ser presidente? Que nos van a poner en el ojo de la tormenta, nos van a mirar, nos van a buscar con lupa todo lo que tengamos. Y yo no sé si están todos en regla. Porque una vez que vos ya sos parte de la cultura pop, siempre, una vez que estás ahí, jugás con la regla del mundo, ¿eh? No importa quién sos ahí. Ahí te miran, te investigan todo y te hacen clickbait, te venden humo, te ensucian si te tienen que ensuciar. Entonces, yo vengo alertando de esto hace varios meses. Iglesia, estemos preparados, porque si este tipo se postula, como parece que va a ser, independientemente de qué quiera hacer, si lo apoyamos o no, o sea, eso es otra discusión. Lo que es fáctico es que si Dante Gebel se postula, la iglesia evangélica va a estar en el ojo de la tormenta, nos van a mirar con lupa y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Cierro el paréntesis. Volviendo a Hillsong, comienzan todas estas investigaciones que empiezan a revelar, sobre todo en Hillsong, Nueva York, un montón de cosas relacionadas a una cultura de abuso de poder, un manejo financiero por lo menos opaco, tipo el pastor se vestía con Louis Vuitton, viste, con ropa que vos decís, loco, ¿sos pastor o qué viste qué sos? Hasta que en marzo de 2022 el fundador, Brian Houston, tiene que renunciar debido a una investigación interna. Hillsong hace una investigación interna en la que se determina que estuvo envuelta en una situación rara con una mujer, viste, no se comprobó que era infiel, pero viste, daba a entender que sí. Entonces comenzaron a hacer en paralelo hubo una denuncia hacia Houston por algo relacionado con el padre. De vuelta, todo eso está en los documentales. Yo no quiero profundizar en esto, no me interesa remover la mugre. Pero la realidad es que esto fue una crisis durísima para Hillsong, ¿no? Una crisis de la que uno diría, che, esto no se van a levantar más, ¿viste? Documentales en Discovery, documentales en HBO. Yo le pude preguntar, hicimos una entrevista con Chris Méndez, pastor de Hillsong Buenos Aires, de Latinoamérica, de hecho, en este mismo canal. Y él contó cómo vivió todo este proceso, contó cómo Dios lo acompañó y lo sostuvo, y también contó su opinión acerca de estos documentales. Así que si ustedes quieren, yo les recomiendo que profundicen en ese clip que hablamos en este mismo canal con Chris Méndez. Pero bueno, todas estas producciones fueron muy devastadoras para lo que era Hillsong, que era como la ópera prima de este sistema, ¿no? de esta manera de hacer iglesia, porque eran los que mejor lo habían hecho, casi que en un sentido lo habían inventado, aunque no fue así. Y sufrió mucho la iglesia en general, la marca en general. Hubo mucha gente que se fue, hubo gente que ya, viste, también el típico que venía herido de antes, enojado y que aprovechó y habló ahora, ¿no? Hubo toda una polvareda muy dura alrededor de esto, a punto tal que parecía que Hillsong no se iba a levantar, ¿no? Parecía que Hillsong no iba a encontrar fondo, ¿viste? Como que no caía, que no tenía fondo. Pero Hillsong hizo algunos ajustes. Con respecto a su manera de gestionarse. Hizo algunos ajustes con respecto a su manera de gobernarse en cuanto a las concentraciones de poder, que verdaderamente han traído cambios de lo más interesantes. Acá es cuando yo les decía, che, entren a ver lo que está haciendo Hillsong, porque Hillsong está más vivo que nunca, solo que quizás todavía no te has dado cuenta. No te has dado cuenta del todo. Hillsong este año volvió a sacar música, volvió a abrir CDs, se dice, no sé cómo continuó con esta expansión que estuvo frenada en esta primera mitad de los años 20 por todas estas investigaciones, ¿no? De la pandemia para el 2024, por ahí 25 casi, no hubo más movimientos a nivel global. Y ahora creo que se abrió una en el sudeste asiático, se abrió una en Colombia el año pasado también. Y esta expansión de Hillsong continuó. Y continuó, yo creo, desde un lugar más saludable, por lo que puedo percibir y lo que puedo ver. ¿Viste la típica como que vos ves un amigo que se pega un palo y decís, che, este no aprendió nada? Bueno, pareciera ser que Hillsong
sí aprendió cosas. Parecía ser que Hillsong sí aprendió cosas porque están pensando o haciendo las cosas en el futuro diferente. Yo les recomiendo también, si ustedes quieren profundizar, ellos tienen como un sistema en el que hacen domingo de visión y demás. A principios de este año, Phil Duke, que es un poco el que reemplazó a Brian Houston en este rol como de pastor global, dio las misiones de la iglesia, ¿no? Y yo lo miré, me tomé el trabajo de mirarlo, y dijo algo que me pareció muy, muy interesante, que era, necesitamos crecer, pero crecer de manera saludable. Necesitamos crecer de manera saludable. Y eso nos da a entender algo, amigos. Nos da a entender que quizás durante una temporada Hillsong buscaba el crecimiento por el crecimiento. Buscaba el crecimiento por abrir sedes, por aumentar los números, por ver estos indicadores, por ver estos KPI. Pero ahora pareciera ser que en lugar de mirar números están mirando personas, ¿no? Entonces es una reinvención un poco silenciosa, de alguna manera. No es algo que se haga viral. ¿Por qué? Porque lo que se hace viral siempre es lo malo, ¿no? Siempre se va a hacer viral algo que está mal, algo triste, pero nunca se va a hacer viral las cosas que se hacen bien. Esta es la realidad, amigos. Esta es la realidad. Así todo, hay que seguir de cerca todo esto porque Hillsong, que fue para mí la ópera prima, como dije, de este modelo de mega iglesia, empezó a contraerse, pero ahora se está levantando nuevamente. Y se está levantando de una manera diferente. Entonces, hay que preguntarnos cómo será el futuro. Y acá hay algo que le quiero decir a muchos amigos que están acá en el chat. Porque yo sé que hay muchos que están, o sea, y yo los entiendo, Yo los entiendo. Muchas de nuestras iglesias querían ser Hillsong. Y hay pocas cosas más tristes que querer ser algo que no sos o que no te sale, ¿viste? O sea, nada, ¿viste? Tenemos una iglesia en Tero Olvidado, ¿viste? Provincia del Río Negro. Somos 10 y querés poner la pintura negra, las luces, la pantalla LED. Pará, gordo, no sos Hillsong, ¿viste? Entonces todos crecimos mucho en ese ambiente de aspiración a ser Hillsong. Y de alguna manera yo creo que eso nos ha dado como una especie de sesgo. Y eso es el punto en el que creo que estamos como generación anti-iglesia grande. Yo creo que hay un gran movimiento que a lo mejor no se ve cristalizado, no se ve todavía con referentes globales. O sea, vos no tenés un Cayo Luna de esto que estoy contando todavía. O sea, no tenés gente a nivel planetaria que esté hablando de esto. Pero sí, hay un movimiento cada vez más de queremos iglesias en casas, queremos iglesias en chicas, no más templos grandes, no más pastores grandes, no más pastor céntrico. Y estoy de acuerdo porque yo crecí en el mismo ambiente que ustedes y esas cosas las vi y también me fui decepcionado. Pero yo creo que tenemos que ser sabios en cuanto a los juicios que hacemos, porque Dios se ha movido en estas estructuras. Se sigue moviendo en Hillsong. Se sigue convirtiendo gente, se sigue bautizando gente. Dios sigue usando la iglesia, sigue usando su música. Entonces, yo creo que tenemos que ser sabios a la hora de emitir juicios. Y lo digo como alguien... yo soy muy calentón y soy muy rápido. Yo al toque digo esto sí, esto no, ¿viste? Como que yo no soy medias tintas. Yo voy a fondo, ¿viste? Y algo que el Señor está trabajando en mi vida esta última temporada es pará un poquito. ¿Quién sos vos? ¿Viste? ¿Qué sabes lo que yo hago? ¿Viste? Es como ahora tipo sí, hay que recuperar la verdadera iglesia. ¿Qué decís? Habla bien. No te entiendo. No, porque tu santo no hace más milagros. ¿Qué decís, gordo? Tu abuela era paralítica, caminó en una campaña de anacondia. No, pero es que eso... Leyó Fuego Extraño de MacArthur y se piensa que no sé, que el reformado del planeta. Hay que hablar en un momento del amigo reformado. Hay que hablar de los amigos reformados en algún momento. Está todo bien con los reformados, me encantan. Pero deben ser de los más pesados de todo Internet. El reformado es muy pesado. El reformado es la última Coca-Cola en el desierto. Él tiene la sana doctrina, los demás no tienen la sana doctrina. Es la más exclusiva de estas sectas. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, amigos, no me quiero ir por las ramas. La cuestión es que lo que comenzó en 1983 con 45 personas en un suburbio de Sydney, Australia, creció para convertirse en una iglesia global, con estadios llenos, con millones de personas alcanzadas a través de la música, que colapsó, yo creo, bajo el peso de muchas de esas tensiones internas y contradicciones que todos tenemos entre lo que predicamos y lo que vivimos, y esa distancia que necesitamos acortar, pero que volvió a surgir de manera mucho más sesuda y ordenada, a mi entender, y que no sabemos el impacto que pueda llegar a generar. Yo creo que de alguna manera la historia de Hillsong, en cierto sentido, puede representar nuestra propia historia. Se ponía re filosófico, ¿no? Pero sí, loco, ¿qué querés que te diga? Bueno, termino True Story. Gran True Story, amigo.
Gran historia. Es una gran historia, ¿no? Es una gran historia. Acá uno me dice, Davi es muy gracioso. Yo no quiero ser gracioso. Yo digo lo que pienso. ¿Qué decís? Hay gente a la que le gusta el qué decís. ¿Qué? Sí, flaco. No sé por qué digo tanto eso igual, ¿eh? ¿Lo digo mucho? Un poco. Está ahí en tu top 10 frases que decís. Acá dice Fernando, ¿por qué no se escucha desde mi interior de fondo? Por el copyright. Claro. Por el copyright. Acá dice Nico González, el mensaje va en vasijas de barro. Y las vasijas son de barro. Es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. A mi gusto me gustó mucho. Creo que podemos aprender demasiado, ¿no? Demasiado. Porque ¿sabes qué pasa? Y acá voy a decir otra cosa, ¿sí? Apa. Voy a decir otra cosa. Cuando una remera de Davi que diga ¿qué decís flaco? Banco. Acá hay algo que quiero mencionar. Que quiero decir y quiero aprovechar. Como hablamos del contexto, Hillsong en un sentido fue hija de su tiempo, ¿no? Hillsong en una fue como la respuesta a un momento histórico que le tocó vivir. Como a lo mejor, yo creo que en un sentido nosotros somos una respuesta a un momento histórico. Como les dije. O sea, hay gente que está cansada de la solemnidad, que está cansada de la batalla cultural y por eso se juntan acá. Porque acá saben que hablamos de otra cosa, ¿viste? Hay gente que está cansada de la media iglesia y quiere una iglesia en casa con un vitral y quiere, ¿viste? Y es normal, es normal.